Hoy, en Hora Clave, conmoción en Santiago, revelaciones exclusivas que hacen tambalear al poder provincial. Y por primera vez en Buenos Aires, las familias de las víctimas dispuestas a todo en busca de la verdad. Además, Gustavo Vélez puso en jaque a la Corte sin titubeos. En vivo, el flamante ministro explica su jugada. Hace 3 o 4 meses, Marcelo López Macía, nuestro jefe de equipo de investigación, estuvo en Santiago del Estero y mostramos en ese programa una provincia feudal, dictatorial, represiva, con gente que está inclusive en la lista del nunca más, y de alguna manera una posible catamarca de los Sadi. Santiago, posible provincia como catamarca de los Sadi, y un caso María Soledad. Desgraciadamente, ahora tenemos delante nuestro un caso peor que el de María Soledad. Más siniestro, más terrible, más increíble. Tanto es así que el relato que van a escuchar ustedes ahora de nuestra investigación hemos tratado de hacerlo sin los padres de las 2 chicas que fueron asesinadas en Santiago, que están acá en otro estudio, porque no queremos que escuchen lo que tenemos que decir. Después vendrán ellos a dar su testimonio. Ahora el relato de lo increíble, de lo inimaginable en Santiago del Estero. ¿Cómo empieza este relato, Gerardo? Empezamos el relato por lo que sabemos. Leila Nazar, 22 años. ¿Qué sabemos de ella? Sabemos que una noche que iba entre el 16 y el 17 de enero, llegó a un boliche nocturno de Santiago del Estero, llegó sola, los detalles los va a contar Marcelo. Sabemos que de ahí se fue a un lugar que podríamos llamar una fiesta muy brava, donde ya sabemos que hubo sexo, donde ya sabemos que hubo drogas y donde ya sabemos que hubo muerte. Ese es el comienzo. ¿Cómo empieza esta historia? Porque esta chica, que a su vez tiene una vida terrible, que más tarde vamos a contar, esta chica aparece muerta. Y no solo aparece muerta, ¿qué sabemos de ese cadáver? Sabemos que fue seccionado, como dice uno de los abogados que hoy va a hablar en este programa. Sabemos que fue muy maltratado antes y después. Y sabemos también que fue sometido a temperaturas altísimas, a temperaturas de 500 grados. Es decir, lo que es un secreto a voces en Santiago del Estero es que efectivamente fue cocinado parte del cuerpo. Inicialmente, al encontrar, por la forma en que fueron encontrados los huesos de la víctima, se estimaba que el hecho de que había sido arrojado del cuerpo un descampado, que los animales propios de un descampado habían dejado en ese estado el cuerpo. Con el tiempo fuimos teniendo más información, que había sido trasladado a una bolsa, y todo indica que esta niña de 22 años, fue víctima de una de las cosas más horrendas que registra la historia policial argentina. Hasta ahí es lo que sabemos. ¿Qué tiene que ver Leila con Patricia Villalba, el otro cadáver que aparece 3 semanas después? En vida nada, en vida nada. Solamente están unidas por la muerte, muy probablemente por los asesinos y casi con certeza por una casa a la que Hora Clave tuvo acceso y que es el lugar donde aparentemente todo esto había sucedido. Pero antes Marcelo averiguó cómo fueron estos últimos minutos de Leila, y conocer los detalles en este caso aporta mucha comprensión sobre el lugar ¿no? Que como usted bien decía, es de una impunidad tal. Digo, esto solo se entiende sabiendo que los presuntos asesinos viven en el marco de una impunidad que está dado por Musa Sar, que es el tipo que está encargado de la seguridad de la provincia hace 30 años, que como usted dijo, Mariano, está en la lista del nunca más. Este es el marco. Empezamos la historia por la primera víctima y vamos a enterarnos de cosas terribles y vamos a entender qué pasó. Pero ¿qué le pasó a Leila ese día, Marcelo? Leila toma un remis junto a su amiga Cristina Juárez. Cristina se queda en su casa. Cristina tiene antecedentes de prostitución en Santiago del Estero. Y Leila sigue hasta un boliche de una dudosa reputación que se llama Zarabat. Ingresa al boliche, esto lo ratifica en el mozo del lugar,
que lo declara en la causa y también al remisero que la lleva. Desde ahí se le pierde el rastro, pero después se puede establecer que de ese boliche ella va a una fiesta privada, como decía Gerardo, donde hay drogas, donde hay sexo, que se descontrola y de acuerdo al testigo de identidad reservada, uno de los participantes de la fiesta, que se llama Claudio Sebastián Flores, es el que, ante una negativa aparentemente a tener sexo por parte de la chica, la mata, saca una faca y la mata. Luego la descuartizan y el cuerpo aparentemente es cocinado. Eso Perdón, es lo que Marcelo, dice. esa es una teoría. Luego el padre hoy nos va a explicar otra teoría sobre el móvil. Pasó, todo indica que pasó lo que cuenta Marcelo, pero el padre hoy trae a este programa una revelación que puede indicar otro motivo por el cual Flores termina con Leila. Esa es la verdad. Flores, Marcelo, a ver si me equivoco, ¿tiene antecedentes de tráfico de drogas o de narcotráfico? Es una persona muy controvertida, de 35 años, tiene antecedentes por tráfico de drogas, también por haber asaltado la estación de servicio de su propio suegro en un estado de obnubilación. Estaba ido y prácticamente roba la estación de servicio de su propio suegro cerca del aeropuerto de Santiago del Estero. Estuvo preso mucho tiempo, cuando sale, da una serie de fiestas y en una de estas fiestas es donde cae Leila. En la casa que tenemos grabada en un tape, la casa donde suceden los hechos, que creo que la podemos ver, es una casa humilde de un barrio que está en las afueras de Santiago del Estero, en el barrio que se llama Misquimayu, una casa tipo Fonavi, muy sencilla. En ese lugar era donde hacían las fiestas. Acá vamos a poder ver algunas de las imágenes. La casa del terror. Diego, tu aporte, tu reflexión. Estaba viendo esta casa y, bueno, se habla de gente poderosa vinculada con estos asesinatos. Y la casa parece pertenecer a una familia humilde. Por eso la pregunta que me surgía es esta, ¿no? ¿Por qué vemos esta casa cuando se relacionan a estas muertes con gente poderosa de Santiago? El dueño de la casa, Claudio Sebastián Flores, que está acusado del crimen, es cuñado del vocero de Nina Aragonés de Juárez, la gobernadora. Y la otra persona que está, Rojas, que también está detenido en torno a este caso y aparentemente sería uno de los dos que confesó su participación en el hecho y contó, narró lo que ocurrió, tiene también alguna supuesta vinculación, alguna amistad con un hijo del vicegobernador renunciante hace poco, Darío Moreno. Ahora, Marcelo, cuando se habla de, cuando hacemos la analogía con el caso María Soledad y estamos hablando de que esto tiene una clara vinculación con el poder, por lo menos en términos de protección y cobertura de algunos de estos personajes, ¿esto se ha podido probar? Porque lo cierto es que acá hubo una crisis política la semana pasada que terminó renunciando desde el vicegobernador, varios de los funcionarios y hasta el propio Musa Azar, que es el personaje más controvertido de esta historia. Por eso, la historia llega a los círculos de poder. Por eso vamos a ir contando de a poco para que la gente pueda entender de lo que estamos hablando, porque si no se mezclan todas las líneas de investigación y toda la gente que tuvo que ver con esto. Efectivamente, como dice Capalvo, el vicegobernador se ve hackeado por esta noticia. ¿Por qué? En primer lugar, porque muchos sostienen en Santiago del Estero que uno de los hijos del gobernador tuvo que ver con esta fiesta. Es decir, nosotros que sabemos hasta ahora, que en esta fiesta donde muere Leila, estaba Flores en teoría, estaba Rojas, esto es lo que se conoce. Aparentemente pudo haber estado el hijo del gobernador. No hay ninguna prueba de eso, la verdad es que no hay ninguna prueba. Lo que pasa es que la gente dice en Santiago del Estero que tiene un hijo del gobernador que es íntimo amigo de Rojas. Eso es lo que pasa. Están más vinculados por su amistad que por su ¿Y participación. solo por eso renunció el gobernador Moreno? Bueno, se lo vamos a preguntar porque va a salir al aire en este programa. Bueno. Él cree que le están tirando, vamos a decirlo a la bestia, que le están tirando... Yo creo que, Diego, creo que la conexión política puede darse por dos lados. Una, la protección. La policía sospechada, protegiendo la impunidad de un grupo de personas vinculadas al poder.
El otro, que Moreno, que va a hablar con nosotros en unos minutos, no se llevaba bien con Nina Juárez. Y Nina Juárez aprovecha toda esta confusión para pasarle la Pero se factura. puede aprovechar la muerte de estas dos chicas para solucionar una interna y hacer la renuncia de un vicegobernador. Mira, digo, en Santiago del Estero Puede pasar de todo, decís vos. todo indica que puede pasar eso y mucho más. Retomamos la historia donde la dejamos. En esa casa, esa es la casa que une a estas dos víctimas, en teoría porque ahí encuentran rastros, ahí encuentra la policía rastros, y porque en teoría las dos murieron ahí y luego fueron trasladados los cadáveres. Ahora, ¿cómo se pasa de una muerte a la otra? Flores y Rojas participaron de esa fiesta macabra. Eso es lo que indican hasta ahora todos los elementos que se tienen. No lo puedo afirmar, pero es lo que afirman todos los que están investigando el tema. Uno de ellos dos se quebró. Horrorizado por lo que habían hecho en esa noche, no olvidemos que estamos hablando de que descuartizaron un cuerpo y muy probablemente lo pusieron a hervir. Y nosotros tenemos fuentes off the record de la Facultad de Bioquímica de la Universidad Católica de Santiago que dice que luego de hervir el cuerpo hicieron algo peor. Y eso nos lo dice gente en off the record. Uno se quiebra frente a eso y se lo cuenta a una tercera persona. ¿A quién se lo cuenta? A Patricia Villalba, que no tiene nada que ver con la noche de Santiago del Estero, que trabaja de verdulera, pero que lo conoce a este Rojas. Me decían recién los padres de Patricia, lo conoce de toda la vida, pues es un lugar chico, nada, Rojas comía en una tienda, comía en un lugar que eran parientes de ella, luego Rojas es remisero, la conoce del remis. ¿Las chicas entre ellas no se conocían? No tenían relación alguna. Ah. Lo que la relación es que uno de los que en teoría participó, o los que habría participado de esta fiesta macabra, se lo cuenta a ella. Rojas le contaría, le habría contado a Patricia Villalba que violaron, mataron y seccionaron a Leila. Patricia Villalba pasa a ser, desde ese momento, un testigo en peligro. Un miércoles a la noche, sale de la verdulería, es el día que sale tarde, pues es el día que recibe la mercadería, y la llevan a esta casa y nunca más nadie sabe de ella. ¿Dónde aparecen? La casa cumple dos funciones. Una como casa... ¿La misma casa esta del horror? La misma casa. En la misma casa. Es decir, por un lado es la casa de la fiesta siniestra. Y de la muerte y de después, claro, de Leila. ¿Qué otra y por otro lado es la casa donde se la lleva a Patricia a morir. ¿Qué similitudes hay entre los dos cuerpos, hermano? Y también aparece en el mismo lugar, en la Dársena, a unos 15 kilómetros de Santiago del Estero, aparecen los dos cuerpos. Es más, se encuentran el cuerpo primero, que había muerto hacía poquitas horas, 5 o 6 horas, de Patricia Villalba, y a pocos metros aparece seccionado, mutilado, el 40% del cuerpo de Leila. Es decir, hasta llevaron los dos cuerpos prácticamente al mismo lugar, a poquitos metros de distancia. Es decir, es un modus operandi que marca la existencia de un grupo de gente que actúa de una manera muy similar. Mariano, en los es dos así. crímenes. Dicen que ahí no se puede tener que ver con la droga. Puede ser gente de poca monta, pero no se puede sin impunidad. Por lo tanto, ahora viene la parte más fuerte de la historia, lo que para mí da vuelta a la historia y hace que por lo menos hoy podamos contarla, que es terrible, pero por lo menos enterarnos de cómo ocurrió el horror. Hasta ahora repasamos, tenemos a Rojas y a Flores como candidatos a ser culpables de ambos detenidos, por otro lado. En ese momento no estaban detenidos, ese es el tema. Estaban los dos cadáveres y detenido estaba Yudgar, otra persona. ¿Por qué la habrían detenido? Se dice que porque él se pavoneó de tener alguna relación informal con Laila. Esa es la verdad. A lo mejor el juez tiene más elementos, pero no se conocen públicamente. Lo que todo el mundo dice, o lo que los allegados a la causa dicen, es que este Yudgar le quisieron cargar el muerto. Está preso este Yudgar, los dos cadáveres, pasa el tiempo, llegan las Pascuas, pensemos que a Patricia la mataron en febrero, a Leila en enero, llegan las Pascuas, y estos tipos, zarpados, porque estaban zarpados todo el tiempo, digo, un tipo que había ido en cana por robarle a su suegro, y si de verdad cometió este delito, imagínense, muy zarpados, muy impunes, y muy hijos de su madre, después de un partido de fútbol, en un asadito, se ponen a contar a viva voz lo que había ocurrido aquella noche de enero. Hay 10 personas en un asado, aparentemente 2 o 3 de los presentes habían estado, otros no. Y entre esos 7 que están escuchando el relato horrorizados,
Escuchan, por ejemplo, que el tipo este dice, bueno, ya hay un boludo adentro, que lo cuentan, discúlpame Mariano, pero la palabra que dice que usó es esta, es que ya lo cuentan porque ya engancharon un gil adentro para cargar esto, se empiezan a desesperar, y uno de estos 7 empieza a tener miedo, porque dice, si Patricia por saberlo le pasó lo que le pasó, ¿cómo cargo yo con esto? Otras fuentes dicen que agarró el cuchillo Flores, Flores, y empezó a decir que de acá no salga, que de acá no... Se empezó a poner denso el tema, y lo cierto es que uno de estos 7 personas habla, Mariano. ¿Fue a ver al abogado? ¿Cómo Fue sigue el la abogado historia? de Yudgar, y tenemos un tape donde justamente explica este momento, en el cual el testigo de identidad reservada, al cual todos se están protegiendo porque están muy asustados A en ver, estos el tipo que momentos. se entera va a ver al abogado del que está detenido y que presuntamente no tiene nada que ver. ¿Qué hago con esto que sé? Bueno, esto es lo que dice el abogado del detenido que sigue detenido y del testigo que los manda en cana. Hoy, Flores y Rojas están detenidos porque este tipo contó lo que había pasado y porque gracias a su relato encontraron sábanas con sangre. Vamos a escuchar el relato del doctor Cavalotti, abogado de Yudcar, del Perejil, digamos, y también abogado del testigo de identidad reservada. Vamos a ver el tema. Este testigo dice que el día de Pascuas, al mediodía, pasado el mediodía, él se arrima a un asado, en donde había 3 personas, donde había 10 personas, entre las cuales había 3 personas, de las cuales una, a su vez, estaba alterado, excitado, evidenciaba haber consumido alcohol o ingerido alcohol, drogas, en fin. Manifiesta, refiriéndose a otros 2 que estaban presentes en esa reunión, manifiesta que ya estaba preso un gil y que ellos estaban tranquilos, y narraba jactanciosamente cómo había dado muerte a la chica Nasa. Entonces esta persona se aleja con el temor, porque comienza a rememorar de que podría pasarle, empieza a temer de que la chica Villalba haya sido víctima de esta gente por haber conocido algo o haberse enterado algo de Leila, porque una de esas personas presentes que formarían parte de aquel grupo que habría ultimado a esta chica, Nasa, tenía una relación de conocimiento, de mero conocimiento con la chica Villalba. En base a la declaración de esta persona, de este testigo, se dictan 2 órdenes de detención, una contra Rojas y otra contra Flores. Los asesinos se ufanaban de haber matado a la chica Nazar. ¿Dijeron por qué? ¿Hubo algún motivo? No decían por qué. La conversación entre ellos se limitaba a que, bueno, estaba preso un gil y que ellos ya estaban tranquilos. Y narró uno, sí, que la mató a puñaladas, sin decir por qué, ni dónde, ni cuándo. Es aterrante lo que narra. Algún momento se va a saber el contenido de esta declaración. Del cuerpo de esta chica, de esta niña Nazar, se encontró alrededor del 40%. O sea, el resto del cuerpo, que se dice que fue devorado por animales, por perros o por animales salvajes, los huesos no se encontraron. Evidentemente el cuerpo fue seccionado. Y evidentemente fue seccionado por esta gente. Y de la narración que esta persona hacía, sí, si el cuerpo habría sido seccionado por ellos mismos. Doctor Cavalotti, que es quien recién apareció en el tape, buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, doctor Rondona. Le agradezco mucho su colaboración, doctor Cavalotti, y le voy a decir algo que me sale de ver su tape por segunda vez. Sus palabras tan precisas, tan casi cautelosas, ¿son por razones profesionales o porque en Santiago del Estero se vive un clima particularmente pesado, digamos? Son por distintas razones, doctor. En primer lugar, por una razón profesional. En segundo lugar, porque yo creo que flaco favor se puede hacer a la necesidad de investigar y de esclarecer este hecho que debe ser esclarecido, incurriendo en figuraciones fantasiosas o en hablar en base a subjetivismos puros. En esta nota hago una narración objetiva de lo que consta en el expediente, de lo que me consta
y de lo que es constatable empíricamente, digamos. Por otra parte, no es el temor lo que me frena, sino la necesidad de ser serio en mi apreciación, que creo que sobre la base de la seriedad es la única forma de llegar a la verdad, ¿no? Porque usted dijo bien al comienzo de su programa, la verdad es lo que falta, y la verdad es la primera víctima cuando con el poder se distorsionan los hechos, se malinforma, lo que se dice que es de un modo, con la realidad es de otro. Soy a lo mejor excesivamente prudente cuando digo algo, esa nota que usted está viendo, porque no quiero caer en lo que critico o en lo que combato, que es falta de objetividad, falta de seriedad. Doctor Cavalotti, le querría preguntar esto. ¿Cómo le llega a usted ese testigo de identidad reservada? ¿Cómo llega a usted? Ese testigo va a verlo junto con la persona que me conoce, va a verlo en realidad a la madre del chico Yugda, porque no quiere ir a mi estudio, porque mi estudio es para mucha gente, y no descartan ellos que puede haber un cierto control, cierta vigilancia, que de hecho lo hay. Por otros casos en los cuales yo intervengo como abogado. O sea, tiene razón el testigo en no ir él directamente a mi estudio. Es ahí donde viene la madre del chico Yugda a decirme, doctor, fulano de tal, por razones de prudencia no le doy el nombre en este momento, que es una persona a quien conozco, conoce una persona que dice tal cosa. Muy sucintamente me comenta los hechos. Por supuesto voy a verla. A su vez tomo los recaudos de preguntar, repreguntar, para ver la entidad, la veracidad, la objetividad de lo que él me está diciendo. Doctor, discúlpeme, le quería preguntar, ¿a usted quién lo vigila? Y además, ¿qué tipo de protección política o policial hay en este caso? Yo no tengo ningún tipo de protección policial ni política. No, usted no, me refiero a los acusados o sospechosos. No le entiendo la pregunta, discúlpeme. No, usted recién acabó de decir que en su estudio jurídico lo vigilan, punto 1. Y vinculado con esto, ¿quiénes están protegiendo a los acusados, a los sospechosos, a los que mataron a estas dos chicas? Claro, no sé a quién están protegiendo. Lo que pasa que yo defiendo aquí algunas causas, como la de una diputada que está presa en este momento, y que eso que genera fastidio político, genera fastidio al poder político de la provincia. Eso es público y notorio en Santiago del Estero. Que yo soy una persona que a veces he adoptado actitudes críticas, sanamente críticas, y por lo tanto seguramente no, siempre es necesario ver quién trata con Cavalotti, quién va a verlo a Cavalotti. Doctor, discúlpeme, doctor Rosín, lo saluda. Nosotros tenemos solamente acceso a muchas fuentes y hemos trabajado mucho, pero usted tiene acceso a la causa. Yo quisiera que usted me confirme o no, sabiendo que corre un riesgo, algunas cosas que contamos. Por ejemplo, ¿es real que el testigo en cuestión se enteró de todo esto en un asado y que por miedo a ser victimizado acudió a la justicia? ¿Es verdad? Es absolutamente cierto. Otra pregunta. Usted da a entender que hay cosas más horribles en el relato del testigo que se van a ir sabiendo con el tiempo, dice usted. Absolutamente. Nosotros sabemos que ese cuerpo fue seccionado, usted mismo lo dice en la nota, y desde que usted grabó la nota hace 2 días hasta hoy, usted sabe que corrieron nuevos rumores y dicen que el horror habría llegado mucho más lejos con ese cuerpo. ¿Usted podría confirmar esto? Está confirmado, se lo confirmo. Más aún le digo, yo en un primer momento, cuando a los 3 o 4 días de que hago cargo de esta defensa, al darme cuenta de la complejidad y de no comprender muchas cosas, de cómo se instruía, de por qué estamos detenidos, de aquello de que no hay peor ciego que el que no quiere ver, ni sordo que el que no quiere escuchar, y veía que estaba enfrentándome en el ejercicio de mi profesión a ciegos con ceguera provocada y a sordos con ceguera provocada, pido que se pida colaboración a la Policía Federal de Argentina y a la Gendarmería Nacional, a los gabinetes científicos y de delitos complejos, con 2 motivos, porque por una razón técnica, para poder llegar al mejor conocimiento. Usted sabe que científicamente se puede llegar a conocer muchos detalles y circunstancias que llevan a la verdad, por una parte. Y por otra parte,
para que intervengan en la investigación de los hechos personas totalmente desvinculadas de nuestro medio, personas que puedan investigar con absoluta objetividad. Son 2 presentaciones que yo hago. De esas 2 presentaciones no se consideró, no mereció absolutamente ningún tipo de consideración. En una se puso téngase presente, en la otra ni siquiera eso. Cavalotti, Eso sí. permítame interrumpirlo. ¿Usted tuvo acceso a la autopsia, o mejor dicho, a las pericias que se hicieron sobre los restos de Leila? La única pericia que hay es un ADN, donde se determina la identidad de esta niña, que tiene un 97% de probabilidades de... O sea, de que es hija del señor Bacer, que está ahí con ustedes. Está bien, pero palestino. lo que quiero saber, hoy hay una versión en los diarios que indica que, incluso nosotros también, por nuestra fuente, tenemos esa versión, que los huesos de Leila habían sido hervidos a 500 grados. Está bien. ¿Esto es así? Eso es una versión que se dio en decir hace un tiempo. Eso no me consta. Usted me pregunta lo que yo consto y que me conste que está en el expediente. Eso no está en el expediente, no me consta fehacientemente. Doctor Cavalotti. Inclusive hay versión... Sí. Sí, le agradezco muchísimo esta colaboración con nosotros y quedamos en contacto por cualquier progreso que pueda buscar. Agradecido soy yo, porque como santiagueño, con participaciones como la de ustedes, se va a aclarar cosas como esta que no pueden ser consentidas jamás. Muchas gracias, doctor Cavalotti. Gracias. Las dictaduras siempre son malas. Si son en pago chico, son terroríficas. Después de los auspicios, la familia de Leila y Patricia. Las siguientes empresas acompañan a Mariano Grondona. Yo quiero agradecerle muy especialmente a los familiares de Leila y de Patricia, a Ibrahim, padre de Leila, muchas gracias por venir. Gracias por usted, por invitarme a la audiencia. A Mirta Nazar, que es tía de Leila y casi una madre, ¿no? Me parece a mí. Y a los padres de Patricia, Juan Antonio Villalba. Juan Domingo, me pusieron mal ahí. Y Olga Susana de Villalba. Muchas gracias por venir, por la confianza que nos han dispensado. Vamos a conversar con ustedes. Hemos hecho un informe recién nosotros sobre todo este terrible caso. Y vamos a avanzar un poco más en descubrir la verdad. Díganme una cosa, Ibrahim. ¿Usted tiene la sensación de que la verdad ya se sabe o que faltan elementos todavía? A mi manera de entender, falta elementos. Están encaminando la cosa recién después 4 meses y medio, digamos, a la impunidad en Santiago del Estero. Recién están por descubrir el hecho. Todavía no lo descubrieron. Ahora, hay alguna gente que está presa. Esa gente aparentemente tiene que ver, ¿no es cierto? Y faltan otros, dice usted, ¿o qué es lo que faltaría según su visión? Yo calculo, mi visión es esa, durante 4 meses y medio que no han podido descubrir los autores del hecho, los sospechados, digamos, y dentro de 48 horas el cambio rotundo. Surge testigos clave, detenciones, allanamientos, es un misterio, hasta el momento sigue siendo un misterio. Es decir, usted no está todavía con la idea de que la verdad está ahí, sino que está medio escondida. No tenemos claridad y a través de esas detenciones, como nosotros dijimos del principio, en que están tapando algo y cubriendo algo, porque con las últimas detenciones... De impunidad, exactamente. Y están protegiendo a alguien. Están protegiendo algo, exactamente, alguien. Hijos del poder están en eso, digamos, porque los últimos están detenidos, tienen relaciones directas con los hijos del poder.
Mirta, ¿cómo era Leila? Porque veo que estas cosas se empieza a decir Sí. cualquier cosa de la gente. Sí, he visto- ¿Cómo era? ¿Usted la conoció Sí, bien? una chica buena, muy cariñosa, se daba con todo el mundo, tenía amigas, amigos, se entregaba de llena ella, confiaba con todo el mundo, para ella todos eran amigos, amigas, no había ni malos, para ella todos eran buenas. Una chica que le gustaba la música, todo el día ponía la música, bien, la música árabe, andaba bailando, cantando en la casa. A mí me ha sorprendido mucho tener sido muy duro doctor Grondona, en las calumnias hacia la persona de la víctima, que ella está muerta, que ella no habla más, de decir que era mala persona, silenciosa, ha sido muy duro porque ella no tiene necesidad de ser todo lo que han calumniado. Mi sobrina ya está muerta, yo sé que no la vamos a tener nunca más y que no va a volver. Ahora de todo eso, para mí todo lo que han hablado de ella, todo es mentira. Han querido hacer un circo, mala persona, para ver si uno callaba. Para mí... Ella, pobrecita, tuvo también un episodio, quizás mejor que lo cuente usted, sí, con la madre, ¿no es sí, cierto? Mi hermana, doctor Grondona, hacía más de 5 meses que ella andaba depresiva, atendía un negocio como hemos tenido, era cajera de la pizzería, era una chica buena, trabajadora, y venía depresiva. No sé, pues se ha puesto, un día se hacía ver, otro día no, y una vez me habla ella, mira hermana, yo voy a tomar fin, me voy a matar, y nos dijo que incluso iba a matar a todos sus hijos. Yo le dije así, si estaba loca, que no podía ser. Bueno, no, que ella estaba cansada, que Dios lo había dispuesto, que no quería vivir más. Entonces ella entró a la pieza y la chica estaba así, de visto que agarró el arma, la chica la quiso como defenderla a la madre. Y ella le venía una crisis de nervio, y bueno, ahí ha sido que con revólver 22, y ahí le largó como 3, 4 balazos, pero doctor, de cerca nada. Se imagina, si la chica está internada y no le ha pasado nada, ha quedado normal, ha estado 15 días, se echó ve, le han sacado las balitas. Ella, mi hermana, sí, agarró muy de cerca, así, con calibre 22. Dice, esta pobre chica no solamente le pasó lo que le pasó al final, sino que vio morir a la madre y encima, en medio ella la quiso de esa defender, confusión, doctora, a su madre. recibió algunos balazos ella misma. Sí, porque y un poquito más recibió a mi hermana, porque mi hermana le ha dicho, no, yo me mato. Se fue a la cocina y se pegó un tiro, mi hermana. A pesar la gente que no conoce ese hecho, digamos, a fondo, comentan cualquier cosa, en que la madre le quiso matar porque no le podía dar. Pero discúlpeme, señor, ese hecho fue muchos años antes, ¿no? Sí, exactamente, exactamente te digo la fecha exacta. Fue el 29 de abril en el año 94. Por eso. Tantos años después, yo quería preguntarles a ustedes, los escuchaba recién cuando le respondían a Grondona, ¿no? Que para ustedes falta verdad. Y la verdad es que nuestra idea es que ustedes puedan contar todo lo que quieran. Yo les iba a pedir a cualquiera de los dos, desde la última vez que la vieron hasta lo que pasó, ¿qué creen ustedes que le ocurrió a Leila? Por lo que saben, por lo que averiguaron, por lo que se escucha ahí y nadie se anima a decir. ¿Qué creen que le pasó a Leila? Bueno, nosotros en todo momento, como tía y como padre que le comuniqué, se hemos preocupado el primer día y muchísimo. No hemos dejado como otra tía que pase 3, 4 sobre el acto y le comunique al padre venido. ¿Qué cree? Yo no sé, hasta ahora la verdad que creo que a ella la han sacado, la han drogado, han querido hacer fiesta, divertirse y bueno, la han matado. Hasta ahora no sé por qué la han matado. Ustedes, por ejemplo, por lo que se dice ahí, ¿pudieron chequear si ella fue a este boliche llamado Sarabá? ¿Usted sabe si ella estuvo ahí esa noche como para reconstruir? Sí, mi hija estuvo en Sarabá. Pero mi hija fue a Sarabá, prácticamente le entregaron en Sarabá. Fue para una entrega. Porque realmente mi hija está muy lejos de lo que ellos acusan. Que anda en la droga, en prostitución. Mentira. La amiga de mi hija, la que anda en todas esas cosas, y anda en la droga, con hijos del poder, le entregó a mi hija aparentemente, hasta donde a mí me alcanza, por una entrega, por una recomienda que ella
le enviaron de Tucumán hacia esa chica, a Cristina Juárez, del cual se recomienda aparentemente servirme. Desconozco el contenido de la recomienda, pero como esa chica tiene la fama de eso, ellos reconocen que anda en protección. A ver si le entiendo, usted corríjame. ¿Usted quiere decir que Cristina, la amiga esta con la que ella había estado esa misma noche en un remis, que se bajó, ella siguió sola? Exactamente. Ahora dijo, lo que usted intenta decir es que esta persona sí estaría involucrada en otras cosas, que tenía la misión de llevar una encomienda a algún lugar, una encomienda que no sabemos qué contenía. No es así. La chica Juárez está involucrada hace red de protección y de droga, y hace mucho tiempo. ¿Correcto? Sí. Entonces, hace 2 años aproximadamente o algo de eso, le mandan un recomienda de Tucumán hacia Santiago del Estero y para la chica Juárez. En ese tiempo ella conocía aparentemente a mi hija o ha tenido algún contacto con ella. Se pierde ese recomienda, del cual la gente que enviaron la recomienda estaban investigando a Juárez y le estaban siguiendo a Juárez porque aparentemente ya hay una filtración en el negocio, ya se está desbarramando el negocio. Entonces, para zafarse del lazo, usó mi hija en que ella era la que fue y se retiró ese recomienda. Usted dice entonces que a Cristina Juárez se le perdió un paquete. Exactamente. Y le echó la culpa a su hija frente a quienes se lo habían encomendado. Eso es lo que usted, le pregunto para entender, porque es una tesis que hoy uno de los diarios un poco exactamente da a entender, pero no lo dice así. Bueno, por lo que dice, perdón, por lo que dice usted, Mirta, encaja con el personaje de Leila, ¿no? Una chica como ingenua, digamos, ¿no? Y que la otra la usó y la mandó. Efectivamente, doctor Grondona, a mi sobrina la usaron, ¿sabe decir? No es viva esta chica, no es, se confiaba de todos, no es, y ella no tenía, doctor Grondona, de andar. No digo somos millonarios, pero no le faltaba nada a la chica. Mi hija es sensible, amorosa, dada con todo el mundo. Después del accidente con la madre quedó un poco resentida, confiaba en todo, brindaba el apoyo a todo. Para ella nada malo, todo bueno. Incluso no se acostumbró a manejar sola, si siempre cuando sale lleva un sobrinito. Cuando tuvo el accidente con con la madre, ¿qué edad tenía? 14 años. 14 años. 14 años. Terrible, 14 un accidente así, ¿no? Señor, cuando usted habla... Daniel tenía una pregunta. No, sí, yo quería saber si hubo en este momento, en la semana pasada hubo una crisis política en Santiago del Estero. Yo quería saber si hubo algún contacto del gobierno, algún enviado del gobierno que se sentó a hablar con ustedes, les dijo, cállense o no, o vamos hacia adelante. Sí. ¿En qué sentido entonces? Yo cuando me fui al juez de la causa, juez natural, para ver qué es lo que pasaba en las investigaciones, porque había secreto de sumario, por el momento no tengo, me dice, no te puedo dar información. Entonces yo le dije, a partir de la próxima semana le vamos a hacer marcha de silencio. Y me dice, no, hay que frenarse eso, ¿para qué la marcha? Sí, está bajo sumario, está bajo secreto. Y la marcha saqué, me dice, no es caso político, no es nada. Entonces, ¿para qué la marcha? El juez es el doctor Herrera, ¿no? No. El doctor Mario Castillo Sola. Herrera es el que tiene la causa. Cuando yo me fui a investigar al doctor Mario Castillo Sola, el doctor Mario Castillo Sola fue nombrado por el doctor Darío Moreno, vicegobernador de la provincia, hace muchos años. Agradecimiento a su familia, porque el doctor Darío Moreno es muy amigo de la familia Castillo Solar. Es decir, en Santiago del Estero hay, como en muchas otras provincias, incluso en la nación, hay una vinculación espuria, digamos, entre el poder político y el Poder Judicial. Usted está diciendo que hay parentescos
no parentesco, sino una amistad muy fuerte de la cual a través de esa amistad le nombró como un juez. Y este juez es el que ha intentado que usted no haga Ese marcha juez del silencio. me le pidió personalmente en que no hago la marcha. Y bueno, Diego. vinculado con eso, yo le quería preguntar, ¿qué quiso decir cuando habló de los hijos del poder en el marco de la impunidad, ¿no? ¿Qué hay en la investigación o qué saben ustedes acerca de los hijos del poder? Hoy sabemos que el cuñado del vocero de prensa de Casa Gobierno está involucrado en el hecho, porque a mi manera de entender y hasta donde me alcanza, en que la finca donde hicieron la fiesta o terminaron de matar a hija, fuera la finca del del vocero Peña, el jefe de prensa de Casa Gobierno. Y Vamos a seguir Peña después. Peña Flores tiene influencia política como influencia periódica, porque él trabajó para Canal 7 local de Santiago del Estero muchos años. Entonces armó un circo, en que la prensa no saca lo que tiene que sacar y la investigación desvía hacia cualquier otro lado, menos hacia hijos de ese poder y ese funcionario. Es notable, como me estaba acordando cuando hablaba con ustedes, también con ustedes, vamos a hablar ahora con la familia Villalba, después del corte. Flores es el cuñado de él. Pero me estaba acordando una cosa, ¿no? Los poderosos, los que cometen abusos, deben temer a los padres. Pasó con María Soledad. Esos padres de María Soledad ya no tenían más nada que perder. ¿Cómo asustarlos a ustedes? Es decir, lo que habla Ibrahim son como una fuerza de la naturaleza, ya han perdido todo. Entonces ahí es donde los poderosos empiezan a flaquear y quizá a temblar. Ya volvemos, vamos a conversar con ustedes y también con la familia Villalba. Me estaban diciendo en el corte, ambas familias, que hubo llamado de los padres de María Soledad, ¿no es cierto? Sí. Los llamaron. Sí. Y bueno, ahora ustedes, los Villalba, ¿por qué no me dicen, para entrar en el tema de su hija de Patricia, cómo se enteraron de lo de Patricia y si lo vincularon al principio con la muerte de Leila? Bueno, mire, lo nuestro es una cosa que aún todavía no lo podemos asociar. ¿Cómo ella puede haber entrado? Pero no se conocía con Leila. No se conocían. No se conocían y nosotros siempre queremos saber cuál ha sido el móvil de la muerte de mi hija. Porque si de acuerdo a lo que se está barajando, parecería que ella ha estado a la hora y en el lugar equivocado. Claro. Se enteró de lo que no tenía que enterarse. Exactamente. Claro. Eso es lo que yo pienso. O sea que ha tenido tanta mala suerte de haber escuchado o haber visto algo y entonces... Ahora, ¿es seguro que la llevaron a esa misma casa y la mataron allá? No, de eso no tengo ninguna seguridad. Si es que la mataron en la misma casa no podría asegurar, pero de que son las mismas personas que mataron a Leila podría asegurar que sí. De que la han matado y la han tirado en el mismo... De que la han llevado muerta y la han tirado, eso sí. En el mismo lugar. Sí. Ahora, digamos, por lo menos el cuerpo de ella no fue, digamos, mancillado después. No, porque ella a las pocas horas de que la hayan matado se le encontró el cuerpo, Claro, pocas horas. Pocas horas, claro. Es por eso que a mí me llama la atención de que un cuerpo prácticamente, por decir así, fresco, recién muerto, pienso que es un cuerpo que estaba avisando muchas cosas. Y sin embargo aquí
para mí se ha tapado todo. ¿Usted piensa igual que Ibrahim? Se ha tapado todo porque si usted tiene en cuenta que demoró 45 días para que se levante el secreto sumario, entonces pienso yo que ahí el cuerpo de mi hija tenía muchas pruebas. Los cuerpos hablan. Los cuerpos hablan, sí. El cuerpo de ella estaba cantando todo. Sin embargo, ellos nos han entregado prácticamente en el momento para que la sepultemos, mija. Yo a todo esto, estando el miedo que he tenido realmente de que me roben el cuerpo de mi hija, que a los 9 días yo le he cambiado de lugar a mi hija. Vamos a tener que poner en un cementerio privado por el temor que tenía yo, porque yo decía, la forma que nos ha dado tan rápido el cuerpo de mi hija, sabiendo que era una muerte, un asesinato, sabiendo que uno no iba a quedar quieta. Era un peligro quieta. para ellos, primero viva y después muerta también, fue un peligro para ellos. Aún así seguí siendo peligro, muerta mi hija para ellos, porque es como dice ella. Yo sé que en otros casos que se producen crímenes, los tienen semana a veces los cuerpos. A nosotros lo han encontrado a las 10:15 de la mañana y bueno, a las 23 horas de ese día ya no estaban entregando el cuerpo. Señores. ¿Por qué tanta urgencia tenían ellos de que nosotros tengamos que sepultar ¿Y nadie sabe hoy dónde está el cuerpo? ¿Solamente ustedes? No, mucha gente nos acompaña, es un cementerio privado que está bajo tierra, no está en nicho, digamos. Yo quería, disculpen, nosotros hicimos un primer bloque del programa sin la presencia de ustedes por algunos detalles que claramente no nos parecía que teníamos que comentarlos delante de ustedes, que son los que se publicaron de algún modo hoy en los diarios. Pero yo quería chequear con usted algo que nosotros dimos como una información porque es lo que nos enteramos. Quiero saber si ustedes se enteraron de lo mismo. Nosotros dijimos lo siguiente, que aparentemente Rojas, que es uno de los detenidos que habría estado en la fiesta donde mataron a Laila, le habría contado a Patricia, vuestra hija, lo que aquella noche había pasado. Nosotros dijimos eso y dijimos también que se pensaba que por esta información que Patricia tenía, la pasaron a buscar por la verdulería donde trabajaba y la ultimaron. Esto fue lo que nosotros dijimos en ausencia de ustedes. Es la información que nosotros conseguimos. ¿Ustedes saben algo parecido? Y bueno, por lo menos allá en Santiago sí, algo también de eso se ha informado, ¿no? Sobre que ella como que hubiera visto o hubiera escuchado. ¿Visto? Digo, porque ella acostumbraba a viajar en remis siempre. Mayormente viajaba desde su trabajo a la casa en remis. Y entonces posiblemente a lo mejor muchacho Rojas que dicen que es remisero, a lo mejor ella sabía viajar siempre con él o con mucha frecuencia y por ahí puede ser que también lo haya conocido a este muchacho. Pero no tengo bien la certeza si es así. Nosotros lo que realmente pedimos es que queremos que se aclare todo y se sepa realmente por qué han mutilado así a nuestra hija. Entonces queremos llegar bien a fondo todas estas cosas. Se termine la impunidad en Santiago, porque en Santiago hoy en día una madre no la va a mandar a estudiar a su hija o mandar a trabajar por el miedo que le puede pasar a otra chica lo que le ha pasado a mi hija. Sin saber nada se ha ido a la muerte. A lo mejor, como dicen que ella ha escuchado algo, no sé, a lo mejor viniendo entre mí y algo, a lo mejor se ha escuchado, o no lo ha escuchado, o si lo han dicho, capaz que ella no le presta atención, porque era una chica que ella las cosas las dejaba pasar así. Era una cosa que a ella nunca, como decían los hermanos, vos sos despistada. Únicamente así ha sido suficiente para que sea la muerte de ella. Bueno, el caso de Leila es, si cabe, todavía más terrible, ¿no? Porque, como dicen los Villalba, Patricia fue encontrada a las pocas horas, pero con Leila
casi me animaría a decir como un doble crimen, porque la mataron y después toda esa, miren, ni me animo a mencionarlo, todo ese procedimiento con el cuerpo, ¿no? Mi hija hasta este momento se encuentra en el morgue judicial, todavía nosotros no recibimos el cadáver, digamos, no tiene cadáver en absoluto, sino tiene un resto huesos, del cual no tiene carne, no tiene huellas en absoluto. Es un cadáver de 30 años aparentemente, no es de 20 días ni de 30 días. Es un cadáver de 30 años. Ahora, ustedes tuvieron que reconocer que era Leila. Sí. Nosotros le reconocimos, casualmente yo le que aporté ese dato al doctor forense, porque el doctor forense no sabía cómo tomarlo, porque a mi hija le falta los dedos de pies y los dedos de mano, digamos, para no sacar la huella, se le falta unos dientes de adelante. Entonces yo le aporto datos del accidente que ella tuvo con la madre. Existen esos datos, del cual yo le pido incluso que me haga el ADN, y el ADN demoró 47 días, del cual vino el resultado un 97-88%, 100% en que mi hija, incluso la ropa pertenece a ella. Yo les agradezco mucho que hayan venido acá, que les invito a que se queden todavía porque antes de que termine el programa vamos a estar en comunicación con Santiago del Estero, con el vicegobernador renunciante que tuvo algo que ver, en fin, fue mencionado y renunció. Así que después del corte vamos a hablar con Gustavo Vélez, parte de una especie de revolución judicial en la Argentina, y después antes de terminar el programa vamos a estar con el, digamos, ex vicegobernador. Chao, volvemos. Bueno, el tema de Santiago del Estero es el tema policial, político, más acuciante, lo estamos atendiendo, y el tema político más acuciante esta semana fue sin duda el discurso del presidente el miércoles pasado y, no sé, el enfrentamiento con el doctor Nazareno, presidente de la Corte, y acá está con nosotros Gustavo Vélez, que es ministro de Justicia y de Seguridad, ¿no? Doctor Vélez, una primera pregunta, gracias por estar. No, por favor. La primera pregunta es esta. Cuando el presidente enojado habla del toma y daca, este toma y daca con la Corte, ¿por qué no se explica exactamente qué es o qué era el toma y daca? Sí. Bueno, en primer lugar, no es que el presidente haya estado enojado, marcó nuevas reglas de juego la relación entre el poder político y el poder judicial. Y esas nuevas reglas de juego justamente están marcadas o planteadas en términos de no establecer ningún tipo de negociación espuria ni cuestión rara en la cuestión que tiene que ver con los manejos que lamentablemente en el pasado se han dado en la Argentina, con una gran politización de la Corte Suprema y una serie de presiones, de mecanismos que son, a nuestro juicio, totalmente inconducentes en este momento. Para usar un latín es el do ut des, ¿no? Yo te voy a fallar así, cuidado que te voy a fallar así si no haces esto. Esto sería el toma y daca. Sí. A ver, cualquier argentino ha leído estos diarios. La Corte bloqueó un fallo para negociar con el nuevo gobierno. Esto ha sido público a partir de 19, 20, en épocas que han estado muy pendientes en lo que tiene que ver con la vida de nuestro país. En las últimas semanas, lo que nosotros queremos instalar es una nueva cultura de hacer las cosas, no solo en la relación presente con la Corte Suprema, sino de cara al futuro. Ministro, Y por eso estamos planteando, entre otras cosas, lo que tiene que ver con, en el caso que se produzcan vacantes en el Tribunal Superior de la Argentina, que se genere un mecanismo totalmente novedoso de elección con participación de la sociedad civil. Hemos recibido una cantidad muy importante de iniciativas de organizaciones no gubernamentales, y la idea básica es generar un proceso similar al que ocurre en cualquier otro lugar del mundo cuando se designa un miembro de la Corte. Debe ser uno de los cargos más importantes del país. Ministro, esto más allá de lo que prescribe la Constitución. Es decir, ¿qué sería un mecanismo complementario
Reforzando, para la efectivamente. designación de las vacantes, digo. Sí, reforzando el concepto que indica la Constitución. Cuando asumimos hace 2 semanas la responsabilidad del Ministerio, yo estuve en este programa y anticipé cuál era la instrucción que me había dado el Presidente de la República. El documento Una Corte para la Democracia, que es un documento muy importante que han preparado una serie de organizaciones no gubernamentales, entre las que se cuenta Poder Ciudadano, el CELS, organizaciones de usuarios y consumidores, la FARN, plantea toda una serie de autorrestricciones en el ejercicio de una potestad que hasta hace un tiempo la Argentina era la negación de la democracia, porque no olvidemos que las sesiones para elegir un miembro de la Corte eran hasta secretas, no quedaba ni siquiera acta registrada. Claro, indudablemente sería por lo menos tremendo que el presidente Kirchner, después de hacer todo lo que hizo, eligiera a un miembro de la Corte si se produjera una vacante, de la misma manera que lo hicieron sus antecesores. O sea, perdería toda lógica de contenido lo que se estuvo haciendo hasta ahora. Sin duda, Bueno, digo, ese era el toma y daca en el Bueno, Senado. pero a mí no me termina de quedar claro el Cuando toma se y cerraba daca. era, bueno, 2 para vos, 1 para mí. Ese era el toma y Pero daca. a mí igual me Y parece en secreto. en un estadio de vaguedad lo del toma y daca, porque no creo que el gobierno se haya enterado por los diarios de que había algún tipo de presión. A mí me gustaría saber más a fondo y en detalle cómo es el toma y daca, cómo funciona, cómo se enteraban ustedes de una supuesta extorsión de la Corte. Eso se lo tendría que preguntar a quienes ejercieron esa tarea. Nosotros en ningún momento ingresamos en ese tipo de especulación, al contrario. ¿Pero hubo algún intento de parte de esta Corte cuando llegó Kirchner al gobierno? Pero, Diego, usted lee los diarios, es Claro. un periodista informado, lo puede comprobar en cualquier tipo de publicación. Primero, se han demorado fallos a la espera de la llegada del nuevo gobierno, se ha insinuado de una manera casi, le diría, públicamente escandalosa, que si determinada cosa ocurría, entonces era un elemento de presión. Creo se que el insinúan episodio elementos del que son miércoles muy es negativos. interesante analizar, ¿no? Porque Cuando el habló miércoles, Nazareno. claro, cuando habla Nazareno y finalmente surge el discurso del presidente, ese día o el día anterior, ¿hubo efectivamente un emisario de la Corte que se entrevistó con alguien del gobierno para advertirle lo que venía? No, en nuestro caso no. Yo no tengo conocimiento de ese emisario. Lo que sí le puedo decir que el manejo de los fallos que tiene la Corte se han ajustado o se ha realizado en términos que son muy poco claros desde el punto de vista Sí, los de plazos, los tiempos. por ejemplo. Le digo más, Daniel, hasta aún desde el plano previo a la asunción del gobierno. Ya en las semanas previas a la asunción del gobierno se venía generando esta situación. Pues yo les Y propongo además a hay todos... otro elemento importante que es ahora, que ya no nos corresponde opinar a nosotros, que es lo que se comienza a abrir como instancia en la Cámara de Diputados. Allí hay elementos realmente muy comprometedores, cada vez surgen más, comenzaron siendo 40 las nuevas causales que se habían presentado una vez que se había cerrado el anterior proceso. Ya los miembros de la Comisión de Juicio Político hablan de 70 causales, se han incrementado. Y ahora es claro, cuando hay una señal muy clara también del poder político de terminar con este tipo de cultura, comienzan a aparecer nuevos elementos y hay mucha gente que se anima también Claro. a plantear y hablar. ¿Siempre sobre Nazareno o sobre otros? Hasta ahora está avanzando, según tengo entendido, la comisión sobre Nazareno, pero también puede haber otros casos también, ¿no? Mire, ya que estábamos hablando todos del tema de IDACA, y si Nazareno ha dicho, hemos recogido en un tape las principales declaraciones de Nazareno los últimos días para que todos miremos a ver si aquí había algún tipo de no sé, de extralimitación, por llamarlo así. Para la tos, Expectosan y hierbas y miel es la línea de jarabes con extractos de hierbas, miel pura de abejas, menta, limón y eucaliptus, de sabor agradable y que no produce adicción ni somnolencia. Y para los estados gripales, una taza bien caliente de Invernosan con sabor a hierbas y miel. Alivia el dolor y la fiebre producidos por la gripe, brindando la verdadera sensación de tomar un té. ¿Sabe todavía cuál es este tema de la extorsión? ¿Sintió agredido por el presidente? No, ¿qué se te No sé qué quiso decir. Consultar con los otros miembros. Usted personalmente fue... No entendí nada de eso. Pero el presidente dijo que no se iba a prestar el toma y daca Sí, de no sé ustedes. cuál es el toma y no sé cuál es el DACA. Pero el presidente pidió al Congreso que convoque un plebiscito. Pero que convoque. Hay parte de la sociedad que quiere que se vaya el presidente y otros legisladores. Volvemos a que se vayan todos. Quiero aclarar, yo también le ha dicho el doctor Vélez que hasta ayer el doctor Nazareno había aceptado hacer una entrevista exclusiva con nosotros
inclusive he puesto la condición de que fuéramos a la Corte y hemos dicho que sí, pero después ya ayer a la tardecita... Cambio de opinión. Cambio de opinión, ¿no? Pero este del toma y daca, ¿no? Él dice, no sé cuál es el toma y no sé cuál es el daca. Sí, sí, yo creo que son declaraciones impropias, pero ¿sabe lo que es más esencial en este debate, Mariano? Es más allá de lo que se ve en el Congreso, que además tiene que ser a la luz del día, tiene que ser sin secreto, tiene que ser con un gran debate público. La senadora Cristina Fernández de Kirchner ha batallado mucho para que en el Senado todo lo que sea el juzgamiento en estos temas de juicio político sea con un máximo nivel de transparencia, con audiencias públicas, con participación de la comunidad, como ocurre en Estados Unidos, por ejemplo, cuando se tiene que nombrar o remover a un miembro del Tribunal de la Corte Suprema de Justicia. Lo que le decía que puede ocultar este conflicto y esta discusión en torno de Nazareno es la agenda de futuro que necesita la Corte Suprema de Justicia, que tiene que ver con una cantidad estructural de cuestiones que nosotros aspiramos, en el caso que se produzcan vacantes, los nuevos integrantes de la Corte que se resulten electos después de ser evaluados por diferentes organizaciones de la sociedad civil, sean portadores de ese cambio. Ahora, por citar un ejemplo, en la Corte Argentina maneja 14.000 causas por año. Estados Unidos, que tiene 7 veces más de habitantes que nosotros, la Corte Suprema maneja 70 causas por año. Las sentencias son a la luz del día, las audiencias son públicas, el control del presupuesto está sometido a organismos fiscalizadores. Nada de eso ocurre con nuestra Corte Suprema de Justicia, que maneja un porcentaje importantísimo del presupuesto del Poder Judicial de la Argentina. Ministro, usted con estas palabras descuenta que va a haber vacantes. La pregunta sería... Yo no descuento, yo bueno, digo... pues está dando a entender que está pensando en el paso en el caso posterior, que se produzcan, ¿no?, las vacantes, y en el caso que la Cámara Alta considere apropiado en juzgar en alguno de los cargos, obviamente lo que nosotros tenemos que comprometer, eso y además tenemos que despejar en absoluto... ¿En cuáles de los cargos? ¿Es solo Nazareno o hay una corte buena y una corte mala? No, nosotros no podemos, a mí no me corresponde entrar a opinar sobre personas en un sentido o en el otro. Lo que nosotros sí podemos opinar es sobre lo que depende de nuestra voluntad. La voluntad del presidente de la República es generar este mecanismo de autorregulación en términos de lo que es el proceso de selección, en el caso que se produzcan vacantes. Y les quiero decir una cosa muy importante, porque esto lo trabajamos con constitucionalistas y con sectores de la más diversa pluralidad política de la Argentina. Sería la primera vez en la historia del presidencialismo de América Latina, la primera vez que un presidente asume este tipo de actitud para nombrar un miembro de una Corte Suprema de un país. Con otra salvedad muy importante, en el 70% de los países latinoamericanos, los miembros de la Corte no son vitalicios. Duran 10, 15 años, en otros países del mundo se eligen popularmente, como en el Japón, en Alemania, en España, en Italia. No son tan numerosas las... No son miembros que tengan las características de aquí, que son miembros que duran prácticamente por vida, aunque está también en debate la cuestión de la jubilación. Es decir, queremos reforzar una institución que a nosotros nos parece que es esencial, porque sin una Corte honesta, bueno, ministro, no hay democracia ni república en la Argentina. Una pregunta. Usted, además de ser ministro, es un hombre político que ha batallado mucho con el tema de la justicia y ha estudiado mucho. Yo sé que su deseo no es sé que es un Estado de Derecho y todo, y que el Parlamento es independiente. Ahora, ¿me cuenta qué le gustaría a usted que pasara paso por paso? A mí me gustaría que pasara así, que el Congreso haga esto, que se queda fuera de la... ¿Me lo podría contar con nombre y apellido? ¿Cómo le gustaría a usted que se dieran los hechos? Después, la realidad es otra cosa, pero ¿cómo le gustaría a usted? Mire, yo le puedo dar la opinión personal, estoy hablando como ciudadano en este caso, y además sin involucrar como ciudadano. ¿Qué le gustaría que afuera, ningún tipo de avance en lo que es la potestad del Poder Legislativo, porque además esto... Le quiero decir otra cosa, porque acá se ha hablado mucho acerca de la supuesta injerencia sobre un poder sobre el otro, ¿no? El Poder Ejecutivo sobre el Poder Legislativo. La Constitución habilita a cualquier argentino, a cualquier ciudadano de la República, a promover un juicio político sobre los miembros de la Corte, obviamente respetando que la Cámara de Diputados acuse y la de Senado juzgue. ¿Le puedo decir algo, ministro? Pero le voy a repetir... Cuando no era ministro y le decíamos Gustavo... Sí. No, le quiero ir ahora al grano de lo que usted me está diciendo, Gerardo.
Hay casos como el caso Meyer, que involucra directamente a Nazareno y que comienza a juzgarse y a analizarse en la Cámara de Diputados, que no resiste el mismo análisis. Y esto lo firmó Nazareno con una definición que a mí me parece que es una vergüenza para cualquier argentino que quiera una justicia digna. En el caso Meyer, que es un caso que involucra casi 30 millones de pagos indebidos a un ex contratista de Entel, fíjese lo que dijo Nazareno en el momento de fallar. Cuando le preguntan, no es el fallo, sino una declaración de... No, es su fallo, su voto. Es parte del fallo. Su voto. Estaba esto discutiéndose si tenía que estar sometido a un tribunal arbitral. Y dice Nazareno, nada impide que lo sometan, la cuestión debatida, al azar, acudiendo a un arbitraje, que puede ser un juego, una apuesta o un echar suertes, de modo que las partes disponen también renunciar a los recursos judiciales. Fíjese que un juez de la Corte, aludiendo a la crisis actual de la seguridad jurídica en la Argentina, dice que en realidad las partes se pueden poner de acuerdo. Sí, tenemos la moneda. Tirando una moneda al azar, con un juego, una apuesta o un echar suertes, como si fuera un partido de naipes. Ahora, es decir, este fallo, para no escaparle a su pregunta, a mí me parece que es absolutamente descalificatorio, sin perjuicio que obviamente, lo digo como ciudadano, los diputados tendrán que opinar al respecto. Claro, es que hay que acordarse que el juicio es político. Es decir, que no es un juicio de un juez, ni que va a ir preso por el juicio porque le probaron algo. Claro. Finalmente termina en que si hubo mal desempeño, si es competente o tiene que ser, ¿no? Sí, una destitución y obviamente la justicia no cierra. Sí. No cierra el tema penal. Le digo esto porque, ojo que por los fallos es delicado juzgar a un juez por sus fallos, pero después se puede interpretar que si falla de una manera que no le gusta al Congreso, el Congreso después lo juzgue. Entonces ahí se invade la división de poderes. Sin duda. Y el Congreso tendrá que evaluar las irregularidades, como en el caso Macri en el tema del contrabando. Deberán evaluar qué irregularidades se han producido, porque a lo mejor también de estos elementos que se sustancian en el Congreso surge que ha habido delito. Con lo cual los propios legisladores tendrán que formular la denuncia penal ante la justicia. Una vez pasado este proceso, digamos, el proceso de juicio político y despejado el lugar para las vacantes, la pregunta es esta: ¿no hay riesgo de que la Corte Suprema vuelva a quedar presa o rehén del bipartidismo en la Argentina? Ningún riesgo, es una buena pregunta. 20 años. Es una buena pregunta y no hay ningún tipo de riesgo porque nosotros estamos garantizando un mecanismo diferente de selección de los jueces, no solo en el tema de la Corte. Nosotros vamos a emplear este mecanismo también para los jueces inferiores. Hay que nombrar, entre otras cosas, 4 juzgados federales penales, que son importantísimos porque controlan al funcionario público. Tienen que juzgar todos los delitos en el seno de la administración pública. Sin perjuicio de la evaluación que está haciendo el Consejo de la Magistratura, de acuerdo a lo que fija la Constitución Nacional, nosotros también vamos a generar un mecanismo de amplia consulta a la sociedad para definir cuáles son las ternas que se envían en la instancia final al Senado. E insisto con esta idea también de que en el Senado las audiencias sean públicas. Estuvimos esta semana reunidos con la Mesa del Diálogo, que convoca una serie muy importante de instituciones. Queremos que también de alguna manera generen un control de calidad sobre todo lo que es el funcionamiento de la justicia, que no termina las reformas que pensamos en la simple modificación que puede producirse o no en la composición del tribunal. Tiene que generar un nuevo mecanismo de funcionamiento porque hay miles de jueces comprometidos, honestos, con vocación de servir, centenares de fiscales muy comprometidos con un cambio de la justicia que trabajan muy bien. Y por esta mala imagen que a veces se tiene en la cúspide del poder, en este caso el Poder Judicial, se desvirtúa un compromiso muy fuerte que nosotros queremos promover en otras áreas de la propia justicia argentina. Ministro, con las palabras del miércoles del presidente quedó al descubierto Nazareno, a quien parece que toda la sociedad argentina no conocía. O sea, Kirchner puso al descubierto, incluso lo obligó a salir y hablar en los medios, y quedó al descubierto una persona que en principio dista de tener los ribetes que debería tener un presidente de una Corte Suprema de Justicia, ¿no? Pero le quiero preguntar acerca de cómo sigue esta historia más allá del Congreso. O sea, ¿cuál va a ser la actitud del gobierno y del presidente Kirchner? Si se va a mantener como ahora en la legalidad o si se sigue evaluando, por ejemplo, el tema del plebiscito. No, el paso que ha planteado el presidente es muy claro. Ha planteado un paso en los carriles constitucionales. Este paso tiene que desarrollarse en el ámbito
de la Cámara de Diputados. Diego, por unanimidad, más allá de todos los partidos, por unanimidad se ha abierto el juicio político al doctor Nazareno. Esto es muy importante señalarlo, la reunión del último jueves no tenía antecedentes, tampoco le diría esa unanimidad en términos de lo que han sido los debates legislativos. Y ese es el camino normal que hay que seguir, a partir del cual... ¿Se evaluó lo del plebiscito, sí o no? Mire, el presidente ha señalado en otros aspectos que el plebiscito o la consulta popular es una herramienta para evaluar en términos de decisiones de gobierno. En esta particular no se ha evaluado y no se ha tomado ninguna decisión al respecto porque este camino del Parlamento es el camino indicado. Muy cortita, sigo trabajando sobre su deseo porque supongo que después, puede hacerlo o no, va a accionar hacia el lado que usted cree que tiene que ser. Si fuera por usted, ¿cuántos de los actuales miembros de la Corte deberían quedar afuera cuando termine el proceso? Ya sé que no es algo que usted pueda accionar, sino cuando termine el proceso, ¿cuántos le gustaría a usted que queden afuera por lo que sabe de ellos? No, ¿sabe por qué, Gerardo? No le puedo contestar esa pregunta porque nosotros hemos sido tan cuidadosos que, salvo los casos que han sido públicos, no hemos entrado a analizar los nuevos casos que han ingresado. Sabemos que hay casos muy importantes que se han incorporado a estos públicos. Este que yo le cité, Messer, es un caso que hace años que se viene de alguna manera debatiendo. Si supiera eso, le podría decir, mira, a mí me parece que en este caso corresponde, o correspondería, si yo fuera legislador, impulsaría una remoción. Pero el martes, cuando estuvimos con la comisión o la mesa permanente de la justicia en materia del diálogo argentino, uno de los presentes, Sergio Berman, dijo una cosa muy importante, incluso hasta en el cambio de lenguaje que nos debemos a veces de los poderes públicos, y es dejar de hablar tanto de impunidad para comenzar a hablar de justicia. Nosotros no queremos que esto sea simplemente una cuestión por la negativa. Esto no nos gusta, este se tiene que ir, o el otro tiene algún tipo de criterio de poca transparencia. Queremos hablar de valores nuevos en la Argentina, y esos valores tienen que ser por la positiva. Justicia, transparencia, participación, audiencias públicas, que los jueces den a conocer su declaración jurada de bienes. Se ha negado Nazareno a dar a conocer su declaración jurada de bienes, que sea pública, que cualquier argentino la pueda comprobar, su declaración impositiva. Queremos un país normal, lo dijimos durante la campaña, lo queremos cumplir con el máximo respeto, sin entrar en conflictos inútiles, pero también teniendo en claro aquella frase que decía San Agustín, que yo la releí ayer antes de dormirme y que me parece que es un símbolo para este momento que tiene el país. Sin justicia, ¿qué distingue a los que mandan de una banda de ladrones? ¿Qué distingue a los que ejercen el poder de aquel asaltante que te para en el medio del camino y que te dice la plata o la vida? Es decir, la cita era, la estoy acordando yo también ahora, los reinos sin justicia son un vasto latrocinio. Yo voy a hacer una pequeña conclusión, doctor Vélez, pero le doy derecho de réplica. Si sí, quiere, cómo no. Bueno, a lo mejor no tiene que replicar nada, pero que vamos a ver. Yo creo que el gobierno de Kirchner y de Vélez en materia de justicia, si tuviera que hacer un comentario sobre esto, diría las dos tentaciones. Hubo una tentación, no sé hasta dónde llegó, que fue la tentación de la consulta popular el miércoles, porque cerraba para los periodistas, decíamos, si llama cadena de radio, tiene que ser una cosa espectacular, y lo espectacular va a ser que hacen consulta popular sobre la Corte. Esa tentación se resistió, y lo acaba de ratificar. Una tentación, no sé hasta dónde llegó la tentación, fue resistida, porque yo creo que no puede haber consulta popular no vinculante para ningún caso, lo dice la ley, en que se exija una mayoría o un procedimiento especial en el Congreso. Por lo tanto, la consulta popular no corría con... Hubiera sido una paradoja, ¿no? Que la Corte, con Nazareno adentro, les hubiera dicho que era inconstitucional el llamado. Eso fue una tentación que resistió. La otra tentación todavía no llegó, que es la que marcaba Diego. Doctor Vélez, lo van a estar mirando 74 millones de ojos cuando salga una vacante y estén pendientes de a quién van a proponer, a quién van a nominar. Yo creo que nunca habré... Yo me acuerdo, cuando Menem aumentó el número a 9, yo fui de los pocos que dijeron, no puede hacerlo, es una barbaridad. Pero en ese momento el país no estaba en eso, era como que no era un tema importante, y era fundamental. Ahora todos saben que es fundamental. Así que, ojo que lo van a mirar, y es lo que debe ser. Vamos a analizar todos minuciosamente la nominación que proponga el Poder Ejecutivo.
Yo le aseguro que va a ser un hito en la historia institucional de la Argentina. Bueno, como derecho de réplica estuvo bastante bien, ¿no? Corto y concreto. Vamos a un corte y volvemos con el ex vicegobernador de Santiago del Estero, este caso que es terrible, Sí. Gustavo. Mañana voy a reunirme con los padres. Sí, sí. Porque es un tema muy, terrible. muy fuerte, lo cual demuestra que el problema de la justicia no solo involucra al ámbito nacional, también tiene ramificaciones Es una provinciales que hay que cultura, atender. Como dice usted, es una cultura, que hemos estado todos en esa cultura de alguna manera, ¿no? Vamos a un corte y muchas gracias por estar No, por favor, un gusto. Chao, volvemos. Mariano Grondona está en la red. Queda un solo minuto porque después viene el básquet de la NBA, así que estamos en contacto con el vicegobernador, o quizá el ex vicegobernador de Santiago del Estero, Darío Moreno, que renunció con motivo de este escándalo del asesinato de las dos chicas, de Leila y de Patricia. Vicegobernador, le agradezco muchísimo su presencia, pero desgraciadamente tengo solamente un minuto para usted, así que usted hable lo que crea que tiene que hablar en este minuto. Bien, señor Grondona, le agradezco esta oportunidad. Me encuentro en Tucumán por razones de salud y he aprovechado esta posibilidad que usted me brinda. Simplemente, ya como padre agraviado por las difamaciones que se han hecho en las personas de mis hijos, uno de ellos menores de edad, quiero decirle a la opinión pública nacional simplemente que mis hijos son absolutamente inocentes y ajenos a este proceso. En la causa no hay ningún elemento, no hay ningún indicio que los mencione o los involucre. Aquí tengo una certificación que la estoy mostrando en donde el secretario del juzgado actuante, el juzgado de instrucción de la banda, el doctor Bajús, certifica que mis hijos de ningún modo están mencionados de ninguna manera en esta causa, tanto Darío Augusto como Juan Felipe. Vicegobernador, una única sí. pregunta y muy cortito si me la puede contestar. ¿Por qué renunció? Yo renuncié porque considero ante todo que de esta forma voy a poder defender desde el llano el buen nombre y el honor mancillado de mis hijos. Y segundo, porque no quería permitir tampoco que se politice este hecho como un caso similar en Catamarca. Y quiero aclarar, porque he sido aludido ahí por una persona que estuvo, el padre de una de las víctimas, que yo no he designado a ningún juez, nunca en Santiago del Estero, el juez de instrucción Castillo Solá, que es juez que está apartado de la causa actualmente. Él surgió del Consejo de la Magistratura, como marca la Constitución de la provincia, Consejo de la Magistratura que yo no integré, que elevó su terna al Poder Ejecutivo, y allí el gobernador en ese momento lo designó al doctor Castillo Solá. No fue designado por mí, como no designé nunca a ningún juez en Santiago del Estero, y por lo tanto tampoco puedo afirmar categóricamente que no es una persona con quien tenga yo una amistad íntima. Vicegobernador Moreno, muchas gracias. Incluso le digo, doctor Grondona, para finalizar, en el momento que ocurrieron estos hechos, mis hijos no estuvieron en Santiago del Estero y lo han acreditado en autos. Uno de ellos estuvo en Mar del Tuyú con su madre y sus hermanas, y el otro con su esposa en la ciudad del Carmen, en Jujuy, de donde es oriunda su esposa. Muchas gracias, vicegobernador. Tampoco quedamos pertenecen a este submundo de prostitución, de droga, que involucrar a toda esta gente. Mis hijos tienen otra formación y otra condición, que hablan y garantizan su dignidad como persona, nada más, señor. Yo le agradezco mucho sus declaraciones, y si este tema sigue, que es muy probable, que esperamos tenerlo el próximo domingo para hablar más tranquilos, digamos. Muchas gracias. Gracias a usted. Quiero agradecer a Miguel Rodríguez Arias por los tapes que nos brindó, y también ha Pensado para Televisión por los tapes que nos facilitaron. Muchas gracias, y quedo con una mínima reflexión antes de ir al básquet. Hay una sola cosa peor que las grandes dictaduras, las mini dictaduras, las dictaduras del pago chico. De esas no se salva nadie. De las otras, la ciudad es tan grande, el país tan grande, que por ahí alguien se salva. De esas, nadie. Hasta el domingo que viene.